El señor Alistair Finch medía el éxito en unidades cuantificables, en los millones que se movían con una sola firma, en los pisos de oficinas que se elevaban hacia el cielo bajo su nombre, y en el silencio eficiente de su mansión, una estructura de mármol y cristal tan grandiosa como impersonal. Era un hombre forjado en la lógica fría de los negocios, un viudo cuya vida emocional se había archivado junto con las fotografías de su difunta esposa. Su hija de 7 años, Elara, era otra de sus posesiones preciosas, una a la que le proporcionaba lo mejor en educación, vestimenta y seguridad. Sin embargo, en el gran libro de contabilidad de su vida, el tiempo y el afecto genuino para ella eran gastos que rara vez aprobaba, delegando su crianza a una sucesión de niñeras y tutores que iban y venían como las estaciones. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La mansión Finch era un museo de la opulencia, pero carecía del desorden reconfortante de un hogar. Los juguetes de Elara estaban siempre ordenados en estanterías impecables. Sus risas eran escasas y se perdían en los vastos pasillos. Era una niña pálida y silenciosa, con unos ojos grandes y serios que parecían absorber el mundo sin participar en él. Sus tutores, hombres y mujeres con credenciales impecables, se quejaban en sus informes de su falta de progreso. Distraída, escribía uno. Lenta para captar conceptos, opinaba otro. Parece desinteresada en el aprendizaje, concluía un tercero. Alistair leía estos informes con una punzada de irritación, viéndolo como un fallo en el producto, no en su propio enfoque. La solución, como siempre, era contratar a alguien nuevo, alguien más caro, asumiendo que el precio era sinónimo de calidad. Fue durante una de estas transiciones de personal que llegó Isabel Vargas. No fue contratada como tutora, sino como parte del personal de limpieza. Era una mujer de 29 años, de facciones amables y una mirada que contenía una historia de lucha y resiliencia. Había llegado al país hacía menos de un año, con poco más que la ropa que llevaba puesta y un amor profundo por los libros que su abuela le había inculcado. Isabel se movía por la casa con una gracia silenciosa. Su eficiencia era notable, pero a diferencia de los demás, sus ojos no se deslizaban sobre Elara como si fuera un mueble más. Veía el aura de soledad que rodeaba a la pequeña, una soledad que a ella le resultaba dolorosamente familiar. Observaba cómo Elara pasaba las páginas de los libros de cuentos, sus dedos trazando las ilustraciones, pero sus ojos nunca se detenían en las palabras, como si fueran un código indescifrable. Un día, mientras desempolvaba la biblioteca, una habitación que el señor Finch rara vez visitaba, Isabel encontró a Elara sentada en el suelo, mirando con frustración un libro de cuentos. Las lágrimas brillaban en sus ojos mientras cerraba el libro de golpe. Isabel sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló lentamente, para no asustarla. ¿Es una buena historia?, preguntó en voz baja. Elara negó con la cabeza, susurrando. No sé, no puedo leer las palabras. En ese momento, Isabel tomó una decisión que iba en contra de las estrictas reglas de su empleo. Dejó su paño de limpiar a un lado y se sentó junto a la niña. A veces, dijo suavemente, las palabras solo necesitan un amigo que las presente. Sacó de su bolso un pequeño libro de bolsillo, con las páginas amarillentas y los bordes desgastados. Eran cuentos populares de su tierra natal. Este fue mi primer amigo, le dijo a Elara, abriéndolo por la primera página. Así comenzaron sus lecciones secretas. Durante 15 o 20 minutos cada día, robados de su tiempo de limpieza, Isabel y Elara se sentaban en un rincón apartado. Isabel no usaba métodos formales. Le enseñaba a Elara que cada letra tenía un sonido, una personalidad. La S era una serpiente que siseaba. La M era el sonido que hacíamos al saborear algo delicioso. No se trataba de memorizar, se trataba de descubrir. Juntas, no solo leían palabras, daban vida a dragones, princesas valientes y bosques encantados. Por primera vez, Elara no sentía la presión de un examen o la mirada impaciente de un tutor. Sentía la calidez de la paciencia de Isabel, la magia de las historias que cobraban vida con su voz melodiosa. El rostro de la niña comenzó a cambiar. La apatía fue reemplazada por la curiosidad y el silencio por preguntas emocionadas. Empezó a sonreír, una sonrisa genuina que iluminaba sus rasgos. Alistair Finch no notó el cambio.
Su mundo seguía girando al ritmo de las reuniones del consejo y las fluctuaciones del mercado de valores. Sin embargo, un martes por la tarde, una reunión crucial se canceló en el último minuto. Por primera vez en meses, llegó a casa antes de que el sol comenzara a ponerse. La casa estaba extrañamente silenciosa. Frunció el ceño, una sensación de desorden le molestaba. ¿Dónde estaba el personal? ¿Dónde estaba su hija? Caminó por el vestíbulo, sus costosos zapatos de cuero resonando en el mármol. Fue entonces cuando escuchó un murmullo, una voz suave que venía de la biblioteca. Intrigado y ligeramente molesto, se acercó a la puerta entreabierta y miró dentro. Lo que vio lo dejó paralizado. En el suelo, sobre una alfombra persa, estaban sentadas su hija y la empleada de la limpieza. Un rayo de sol de la tarde entraba por el ventanal, iluminándolas como si estuvieran en un escenario. Elara, su Elara silenciosa y retraída, estaba inclinada sobre un libro, su pequeño dedo índice siguiendo una línea de texto. Su rostro estaba encendido por una concentración y una alegría que él nunca había presenciado. El gigante corrió. Tras el niño, leyó Elara, su voz tropezando pero llena de triunfo. Isabel estaba a su lado, su brazo rodeando suavemente los hombros de la niña. Su expresión era de puro aliento. «Exacto, mi niña. Lo leíste perfectamente», susurró Isabel, su voz llena de un orgullo genuino. Alistair se quedó inmóvil, observando una intimidad, una conexión que él, con toda su riqueza, nunca había logrado forjar con su propia hija. Vio a la niña que sus tutores habían calificado de lenta, devorando palabras con entusiasmo, guiada por la paciencia infinita de una mujer a la que le pagaba para limpiar sus suelos. La primera reacción de Alistair fue la ira, una furia fría y controlada. Esa mujer estaba perdiendo el tiempo, estaba descuidando sus deberes. Abrió la boca para lanzar una reprimenda mordaz, para despedirla en el acto. Pero las palabras no salieron. Se quedó observando, y la ira se disolvió, siendo reemplazada por algo completamente inesperado, una profunda y abrumadora conmoción. Vio el cuidado genuino en la forma en que Isabel le apartaba un mechón de pelo de la cara a Elara. Vio la confianza absoluta en la forma en que Elara se apoyaba en ella. Vio lo que el dinero no podía comprar: amor. Entró en la habitación, y el ambiente mágico se rompió. Isabel se puso de pie de un salto, con el pánico dibujado en su rostro, esperando la inevitable explosión. Elara corrió a esconderse detrás de ella, aferrándose a su falda. «Señor Finch, yo puedo explicarlo», tartamudeó Isabel, con el corazón martilleando en su pecho. «Dale like, suscríbete y comparte». Alistair la miró, luego miró a su hija escondida, y finalmente al libro abierto en el suelo. Su voz, cuando finalmente habló, carecía de su habitual filo autoritario. Era más suave, casi vacilante. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Isabel, temblando, le explicó cómo había encontrado a Elara llorando, cómo solo quería ayudarla un poco. Se disculpó una y otra vez, preparada para recoger sus cosas y marcharse. Pero Alistair no estaba escuchando sus disculpas. Estaba escuchando la acusación silenciosa de su propia negligencia. Se había preocupado por el intelecto de su hija como si fuera una acción en la bolsa, subiendo y bajando de valor, pero nunca se había preocupado por su corazón. Había contratado a los mejores, pero se había olvidado de lo más básico: la conexión humana. Esa tarde, Alistair Finch hizo algo que no había hecho en años. Canceló su cena de negocios. Se sentó en el suelo de la biblioteca, una posición que le resultaba extraña e incómoda, y le pidió a Isabel que le mostrara cómo le estaba enseñando a Elara. Al principio fue torpe. Su voz era rígida mientras intentaba leer con la misma entonación que Isabel. Pero Elara, al ver a su padre en el suelo, se acercó lentamente. Con la ayuda de Isabel, los tres leyeron una página juntos. Al final de la página, Elara se acurrucó junto a su padre. Un gesto pequeño pero monumental. Alistair sintió una calidez extenderse por su pecho, una sensación más valiosa que cualquier acuerdo millonario. No despidió a Isabel. Al contrario, al día siguiente, la llamó a su estudio y le ofreció un nuevo puesto, el de compañera y tutora oficial de Elara, con un salario que le cambiaría la vida. Pero era más que eso.
Le pidió a Isabel que no solo le enseñara a Elara, sino que le enseñara a él también, a cómo contar cuentos, a cómo escuchar, a cómo ser padre. Los meses que siguieron transformaron la mansión Finch. Las risas de Elara empezaron a llenar los pasillos. La biblioteca se convirtió en la habitación más utilizada de la casa, llena de libros nuevos y viejos. Alistair aprendió a dejar el trabajo en la oficina y a pasar las tardes no revisando informes, sino viajando a tierras lejanas a través de las páginas de un libro, con su hija acurrucada a su lado. Isabel ya no era solo una empleada. Se había convertido en el corazón de su pequeño y reconstruido hogar, un pilar de bondad y paciencia. Alistair se dio cuenta de que la mayor inversión de su vida no había sido en acciones o propiedades, sino en el momento en que se detuvo a observar un acto de bondad, un acto que le enseñó que la verdadera riqueza no se encuentra en una cuenta bancaria, sino en la capacidad de leer la alegría en los ojos de un ser querido. La transformación de la familia Finch fue profunda. Las lecciones de Isabel no solo se limitaron a la lectura y la escucha. Alistair aprendió la importancia de la presencia, de la conexión genuina que trasciende lo material. La casa, antes un monumento a la soledad, se llenó de risas, de murmullos de historias y del crepitar de las páginas al ser volteadas. Elara florecía bajo la tutela de Isabel. Su imaginación se expandía con cada cuento, y su vínculo con su padre se fortalecía día a día. Y se sentó en el suelo junto a ellos. Tomó la mano de Clara, sus dedos entrelazándose de forma natural. Ella lo miró, y en sus ojos, él no vio a una empleada, sino a su salvadora, a la mujer que le había enseñado que el verdadero lujo no era el silencio, sino el sonido de la risa de un hijo y el canto de una nana susurrada con amor. La conexión entre Julián y Clara se profundizó día a día, forjándose en la autenticidad de sus conversaciones y en la vulnerabilidad que ambos comenzaron a compartir. El amor que compartían por Mateo fue el catalizador que los unió, pero el amor que creció entre ellos fue lo que verdaderamente convirtió la casa en un hogar. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.